Hola y bienvenido al webinar Cómo utilizar la plantilla de educación financiera. Soy David López y al final podrás hacerme todas las preguntas que necesites. Solo tienes que ir a Facebook, www.facebook.com/consultoría López Marketing. Cuando estés en Facebook, solo tienes que pinchar like, si todavía no somos amigos en Facebook, y te responderé en breve. La pregunta la puedes escribir en la ventana de status como te aparece aquí en la pantalla. Para realizar este webinar y aprovecharlo al máximo, te recomiendo que te descargues la plantilla de educación financiera que está en mi página web en la pestaña de recursos. En este webinar voy a hablar de cómo tener control de tus ingresos y gastos, qué actividades generan ingresos pasivos y qué son ingresos pasivos, y cómo aumentar tu educación financiera y tu inteligencia financiera. A la derecha puedes ver mi foto, soy David López, como ya te he comentado, y este webinar está basado en la filosofía de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre. He hecho en Estados Unidos un coaching program con ellos durante un año y he instruido a más de 500 personas con el simulador financiero que ellos tienen, Cashflow, en el que te enseñan principalmente a generar ingresos pasivos y aprender cuáles son las formas para generar estos ingresos pasivos. ¿Qué son ingresos pasivos? Entendemos por cash flow o ingreso pasivo el dinero que va directamente a tu bolsillo sin que tengas que trabajar para conseguirlo. Es decir, siendo un empleado no consigues ingresos pasivos, porque trabajas por dinero en vez de que tu dinero trabaje por ti. La gran pregunta sería, si hoy dejaras de trabajar, ¿cuántos meses podrías vivir llevando el estilo de vida que te gusta? Según Robert Kiyosaki, tienes una inteligencia financiera alta, es decir, un coeficiente financiero alto, si tu dinero trabaja para ti, los ingresos pasivos. Y la forma más fácil de conseguirlo es siendo emprendedor, empresario o inversor. La plantilla de educación financiera te permitirá saber tu nivel de ingresos, tu nivel de gastos, cómo conseguir tus objetivos de libertad financiera, los que sean, y la importancia de tener tiempo y dinero, lo que sería ser rico en tiempo y dinero en función del estilo de vida que tú quieras llevar. El análisis final de la plantilla de educación financiera mide cuántos meses podrías vivir de tus ingresos pasivos llevando el estilo de vida y gastos que necesitas, es decir, el nivel de riqueza que tienes. A la izquierda puedes ver un cuadrante que son las iniciales de employee, en inglés, de empleado, S de self-employed, autónomo, freelance, microemprendedor, B de business owner, el que tiene un negocio con gente trabajando para él o un negocio automatizado que trabaja para él, y la I de investor, que invierte su dinero cuando lo ha ganado en cualquiera de los otros tres cuadrantes. En español sería E de empleado, A de autoempleado, D dueño de empresa y la I de inversionista. Lo ideal es estar en el lado derecho del cuadrante, es decir, ser el D dueño de la empresa con gente trabajando para ti o tu negocio trabajando por ti y o invertir el dinero que has ganado. Probablemente si estás escuchando esta plantilla estás en el cuadrante de la E de empleado o de A de autoempleado. ¿Cómo se puede pasar al otro lado? El camino más seguro es, si eres un empleado, montar un pequeño negocio, automatizarlo para que tu negocio trabaje por ti y ya en un futuro que el dinero que has ganado lo inviertas y te genere una serie de beneficios. Es decir, pasas de ser un microemprendedor a tener un negocio trabajando por ti, con personas que trabajan para ti o con un sistema automatizado. Ser empleado tiene una serie de beneficios, tienes, entre comillas, la seguridad de que al final de mes te van a pagar, tienes una jornada laboral en la que luego hallaremos para una persona con un sueldo medio de 2.000 euros cuánto cobra por hora, pero no tienes ingresos pasivos. Es decir, si tú dejas hoy de trabajar, pues no generas ningún tipo de ingreso. Pero hay una serie de caminos, hay otras alternativas para generar ingresos pasivos, que son invertir en bolsa, crear tu propio negocio y posiblemente, si puedes, sería muy interesante que lo automatices, e invertir en el sector inmobiliario.
Hay varias fórmulas que podría ser comprar casas, reformarlas y venderlas, o mucho mejor para seguir en la línea de generar ingresos pasivos, compras una casa, la alquilas y el inquilino idealmente cubre el coste de la hipoteca y te sobra algo de dinero. Hagas lo que hagas, a final de mes te va a sobrar dinero de tu inquilino, una vez que hayas pagado la hipoteca. A esto se le llama ingreso pasivo. Ahora analizaremos más en detalle cómo se puede realizar este tipo de operación inmobiliaria. ¿Cómo usar la plantilla de educación financiera? Si ya te has descargado el recurso Educación Financiera, verás que hay una serie de ingresos arriba, gastos, a la izquierda abajo activos y a la derecha deuda. Y luego un análisis en el que te va a decir la plantilla automatizada cuánto dinero ahorras, cuánto dinero trabaja para ti, cuánto pagas de impuestos, cuánto dinero dedicas a gastos obligatorios y al final el ejercicio lo que trata es de ver cuántos meses podrías vivir si hoy dejaras de trabajar. ¿Cuál es tu nivel de riqueza en estos términos? Este simulador financiero se puede realizar de forma online, como ves en la pantalla, o con un juego de mesa también que es bastante avanzado y bastante visual. En los dos tienes una plantilla con ingresos, income, gastos, expenses, activos, assets y deuda, liabilities. Los activos ponen dinero en tu bolsillo, que pueden ser inversión en bolsa, negocios, como te he dicho antes, que generan dinero para ti, o sector inmobiliario con las opciones que te he comentado. Y la deuda te quita dinero de tu bolsillo, que son la hipoteca de tu casa, el préstamo para pagar un coche, un colegio. Activos ponen dinero en tu bolsillo, deuda quita el dinero de tu bolsillo. Se trata, idealmente, de tener activos que ponen dinero en tu bolsillo y tus ingresos vienen del ingreso en tu bolsillo. Aquí arriba, en la esquina superior derecha, ves varios perfiles, una serie de personajes. Y obviamente el doctor, que es Brian, tiene un nivel de ingresos mayor que Fox, que por ejemplo es un conductor de autobús, pero Brian también tiene un nivel de gastos mayor que Fox, que es un conductor de autobús. Por tanto, todos partimos de cero, cuanto más ingresos tienes, más gastos tienes, y lo importante es tener una educación financiera que te enseña cómo el dinero que te sobra, la diferencia entre tus ingresos y gastos, en vez de gastártelo en caprichos, te los gastas en educación financiera y luego en invertir en uno de estos tres, tener un negocio, sector inmobiliario y bolsa. Según Robert Kiyosaki, hay tres patrones de conducta según tus ingresos pasivos. A la derecha puedes ver el de lo que él llama los pobres, a la izquierda la clase media y abajo los ricos. Los pobres, según la plantilla que tienes ahora mismo de educación financiera, como ves, tiene solo una línea arriba que son los ingresos por ser un empleado, que genera siendo un empleado, y una serie de gastos. Y ese es tu día a día. Tienes ingresos y tienes gastos. Ya está. La clase media, a la izquierda puedes ver que tiene unos ingresos, tiene unos gastos, pero aparte tiene, por ejemplo, una hipoteca de una casa, un préstamo para un coche y una tarjeta de crédito. Y abajo puedes ver que los ricos tienen abajo del todo unos activos que generan arriba unos ingresos, que no vienen de ser empleado, sino que vienen de un negocio trabajando para él, un inquilino que le da dinero todos los meses o una serie de inversiones en bolsa que le generan una serie de beneficios. La riqueza, como dice Kiyosaki, se mide en tiempo, no en dinero. Por eso este ejercicio trata de ver cuántos meses podrías vivir, es decir, en tiempo, si dejaras de tener ingresos a día de hoy. Aquí vamos a analizar dos partes. Una sería la parte derecha, es el simulador financiero online en el que tienes una oportunidad de negocio, te dicen que hay una casa de 3 habitaciones y 2 cuartos de baño y que tienes, importante, un 132% de ROI. Ahora explicaremos qué es el ROI. El ROI es el Return Over Investment, es decir, el retorno de la inversión. Esa cifra se mide anualmente y luego analizando la carta te dice may sell, podrías venderla. Dicen que luego va a haber otra carta, igual que tienes una en la que puedes comprar una casa, pues habrá un potencial comprador.
Tú la compras, lo pone aquí el cost, 35.000 euros o dólares, y alguien te la puede comprar a 65.000 o incluso hasta 135.000. Es decir, que estás especulando, compras una casa a día de hoy con la esperanza de poderla vender más cara. Pero este juego no trata de comprar casas, especular y venderlas más caras, en principio, sino se trata de tener ingresos pasivos para que tú puedas dejar de ser empleado. Entonces, te dicen aquí que tiene un coste de 35.000, que das de depósito 2.000 dólares en líquido y que te hipotecas con 33.000 euros. Vale, el banco te da una hipoteca de 33.000 euros. Tú has hecho una inversión de tu bolsillo de 2.000 euros. Esto es importante, el retorno de la inversión, esta cifra se saca sobre la inversión que tú estás haciendo en líquido en este momento. Tú estás poniendo 2.000 euros, no 33.000. Y luego cash flow, como hemos comentado antes, es el ingreso pasivo que tú recibes. El ingreso pasivo, aquí se supone que has comprado la casa, que ya le has hecho una pequeña reforma, que están todos los papeles en regla, que pagas una hipoteca, la hipoteca correspondiente a esos 33.000 euros que te ha dado el banco, y que tienes un inquilino, el inquilino te paga, cubre lo que es el coste de la hipoteca y aparte te sobran 220 dólares. Ese es tu ingreso pasivo con esta oportunidad de negocio. Te sobran 220 dólares todos los meses. Como el ingreso pasivo se mide mensualmente y el retorno de la inversión se mide anualmente, te voy a contar de la forma muy sencilla cómo se halla esta cifra. 220 es el ingreso pasivo. Como estamos hablando por años, que es como se mide el retorno de la inversión, se multiplica por 12. Y como muy bien dice la palabra, retorno de la inversión sobre la inversión, ¿cuál es tu inversión? 2.000. Pues es 220 por 12 dividido entre 2.000. Esto te da 1,32. Como es un tema de tanto por ciento, sería 1,32%. Esta oportunidad de negocio tiene un 132% de retorno de la inversión. La gran pregunta es, ¿qué banco te ofrece un 132% de retorno al año? Que yo sepa, ninguno. A lo mejor te ofrecen un 3, un 4 o un 5. En el mercado, aparte de meter tu dinero en depósitos, pues hay otra serie de opciones en las que a lo mejor puedes conseguir un retorno mucho mayor que un 3%. Ejemplo de plantilla de educación financiera. Luisa, vamos a suponer que está en el cuadrante E, es una empleada, tiene 2 hijos y está divorciada. El banco no le da crédito y le han denegado una tarjeta de crédito. Por tanto, depende al 100% de su liquidez, de lo que cobra todos los meses. Y ahora veremos cómo tiene con la plantilla el patrón de conducta según ingresos pasivos de los pobres. Su objetivo de libertad financiera es que sus ingresos pasivos sean igual a sus gastos. Es decir, que si ella tuviera un negocio que le reportara los mismos ingresos que el salario que tiene como empleada, si tuviera una casa con inquilinos o si tuviera una inversión en bolsa que le reportara mensualmente una cantidad igual o superior a los gastos que tiene, ya no tendría que ser obligatoriamente una empleada. Entonces su objetivo es que sus ingresos pasivos sean igual a sus gastos. Aunque ella quiere una casa, en el futuro le encantaría, vamos a suponer que está de alquiler, a ella le encantaría tener una casa, a día de hoy lo más importante para ella es no tener el estrés de no tener suficiente dinero. Vamos a ver con un ejercicio cómo poco a poco, esto no es una cuestión de un día o de semanas, es un tema de meses o años, pero cómo poco a poco va a ir consiguiendo tener unos ingresos pasivos igual a sus gastos para que pueda decidir si quiere dejar de trabajar como empleada o no. Ahora vamos a hacer un caso práctico para aprender a utilizar la plantilla de educación financiera. Cuando la abres, ves que tienes aquí abajo una pestaña, cómo usar esta plantilla. Tiene una serie de instrucciones, unos consejos adicionales y unas explicaciones de los campos que van a venir en la plantilla. Aquí, en esta pestaña, vamos a empezar ya con el ejercicio. Tenemos a Luisa, que a día de hoy es empleada, por tanto sus ingresos están aquí, y gana en su trabajo 1.915 euros.
Luisa no tiene ningún tipo de activos que le generan ningún tipo de ingresos pasivos, por tanto solo genera ingresos, son 1.915 euros con su salario. Por su salario paga unos impuestos, vamos a imaginarnos que son 285. Tiene una casa que paga el alquiler, no ha comprado ninguna casa, paga 500 euros. Ha comprado un coche que necesita para ir al trabajo, que le costó 5.000 euros, que paga el préstamo para el coche, un préstamo, vamos a suponer 100 euros. Y como tiene 2 hijos, pues la comida y la ropa de los 3 al mes, todo esto, ingresos y gastos son al mes, son cantidades al mes, son 750 euros. Y luego, como siempre, hay gastos imprevistos, 280 euros. Luisa tiene unos ingresos de 1.915 euros y tiene unos gastos que suman 1.915 euros. Por tanto, como decíamos, tiene el patrón de conducta según ingresos pasivos, que es cero de los pobres. Lo que ingresa, lo gasta. No tiene dinero ahorrado, no tiene nada en el banco ahorrado, no tiene inversiones en bolsa, ni el dinero en bonos, nadie le debe dinero, no tiene inversiones inmobiliarias con inquilinos, ni tiene un negocio que lo pudiera vender tampoco. Como no tiene una casa, pues Luisa tiene entonces, según el banco, 5.000 euros en activo y según Kiyosaki tiene 0 euros porque no incluye el gasto de este coche. Como Luisa no tiene deuda, tiene un total neto según el banco de 5.000 euros y según Kiyosaki no tiene nada. Resumiendo la plantilla, vamos a ver cuánto ahorra Luisa, que es un 0%. Tiene nada trabajando de dinero para ella, paga un 15% de impuestos, dedica todo su dinero a gastos obligatorios, que es el coche, no tiene activos y no podría dejar de trabajar porque si no, no podría vivir ni un solo mes con los gastos que tiene de la hipoteca y de la comida para sus hijos y otros gastos. Vamos a hacer ahora un escenario ficticio de aquí a 5 años en el que Luisa pues a día de hoy se da cuenta que, bueno, pues para dejar de tener ese estrés por ver que nunca llega a fin de mes, que todo va justísimo, le gustaría salir de esta situación. Ella trabaja, supongamos, de lunes a viernes en un trabajo, pero ella sabe idiomas y decide en su zona ir a un centro en el que de forma gratuita puede hacer un curso de secretariado y cómo pasar documentos a ordenador y presentaciones. Entonces decide que a lo mejor en su tiempo libre, con algún contacto que tiene y si se mueve un poco, pues podría traducir documentos de empresa a otros idiomas y podría hacer esto en su tiempo libre. Para ello necesitaría invertir en un ordenador y en una impresora, pero como ya sabemos que no, el banco la tiene bloqueada, pues lo que hace es hacer este curso de secretariado y claro, como tiene tanto interés, pues lo que hace es dejarse la piel en ello y le va tan bien que consigue matrícula de honor y a las personas que consiguen esa titulación pues le permiten, le dan un pequeño préstamo que no tiene que pasar por el banco, que lo gestionan todos ellos, con el que se puede comprar un ordenador y una impresora. Luisa empieza a trabajar y consiguen con su empleo y los fines de semana con el otro trabajo, ¿no? Y poco a poco va consiguiendo clientes de forma que de una manera más o menos regular consigue en total 2.535 euros y al cabo de 5 años ya tiene ahorrados, vamos a suponer, 15.000 euros que los mete en un banco, en el banco le están generando, vamos a suponer, 40 euros al mes y ya gana 2.575 euros entre un trabajo como empleada, uno como autoempleada o pequeña autónoma freelance y un dinero pasivo que tiene de la inversión que tiene en el banco, ¿no?
Los gastos siguen siendo los mismos y luego su negocio, ya tiene un pequeño negocio, supongamos que lo ha dado de alta como autónomos o como SL, lo que quieras, y se puede valorar a día de hoy, supongamos, solo en 2.000 euros. Sigue teniendo el coche, entonces a día de hoy, según el banco, Luisa tiene 22.000 euros en activos y según Kiyosaki no, solo tiene 17.000, que son lo que le viene del dinero que tiene en el banco, más los 2.000 que tiene ahorrado, más los 2.000 que valdría su negocio, ¿no? Son 17.000 euros. Y igual, el total neto según el banco son 22.000 y la pura verdad es que no. Luisa tiene 17.000 euros de forma activa que le está generando luego dinero pasivo, ¿no? Entonces, al cabo de 5 años, ya Luisa tiene un 26% ahorrado, una capacidad de ahorro del 26%, tiene un 2% de su dinero es pasivo, trabaja para ella, es ingreso pasivo, paga un 11% de ingresos, que también los ha disminuido, dedica un 19% de todos sus ingresos a la casa, puesto que los ha aumentado, ha disminuido el porcentaje también, siempre por debajo del 33%, muy interesante. Dedica a gastos obligatorios en vez del 100% ya un 23%, está por debajo del 33%, está muy bien. Sus activos ya le empiezan a generar un retorno de un 3% y ahora Luisa, si dejara hoy de trabajar, podría vivir 9 meses de los ingresos pasivos que tiene y bueno, pues la verdad es que ha dado un paso de gigante y está en el camino para conseguir su objetivo de independencia, libertad financiera, que sus ingresos pasivos sean igual a sus gastos. Para finalizar, un pequeño resumen, los consejos de Rich Dad de Kiyosaki. 1. Invertir no es arriesgado si tienes una educación financiera. No invertir es arriesgado. 2. Lo que distingue principalmente a las personas que tienen riqueza en tiempo y dinero es cómo manejan el miedo. Por tanto, también es un tema de emociones y esto es lo que aconseja Padre Rico o Padre Pobre. Un pequeño ejercicio, si eres un empleado, supongamos que cobras 2.000 euros al mes, estarás trabajando de media unas 40 horas a la semana, que son 160 horas al mes. Por tanto, si lo haces con la calculadora, verás que cobras 12,5 euros a la hora. Sería interesante que hicieras un ejercicio y que valoraras si crees que merece la pena cobrar más de 12,5 euros la hora o si hay otras alternativas que ya te he comentado, las 3 opciones que hay para generar ingresos pasivos y con unos retornos de inversión superiores a un 3% anual y una hora mejor pagada que 12,5 euros. Según Kiyosaki, las estrategias a seguir son: 1. Invierte en tu educación financiera. 2. Haz que tu dinero trabaje para ti. Y 3. Dona el 10% de tus ingresos o, si no, cuando ya estés en la situación de ingresos pasivos, devuelve de alguna manera lo que te ha sido dado, todos los que te han ayudado por el camino, porque ya el universo te devolverá multiplicado por 10 lo que das. Y según el cono del aprendizaje, arriba la pirámide puedes ver que este webinar, que es lo que has leído, y esta conferencia a la que has asistido por internet, este webinar, probablemente lo has asimilado perfectamente, pero dentro de una semana habrás olvidado el 90%. Claro, lo ideal sería que lo aplicaras en la vida real, esos conceptos, que es como más se retienen los conceptos aplicándolos a la vida real, pero tal vez es un poco arriesgado que mañana, sin invertir en tu educación financiera y que sin saber muy bien cómo, pues inviertas en bolsa. Probablemente pierdas todo tu dinero o que inviertas en el sector inmobiliario o que montes un negocio. Según el cono del aprendizaje, le recomiendan que el equilibrio perfecto entre asimilar los conceptos y retenerlos y poder practicar es jugando. Por eso Padre Rico, Padre Pobre tienen un simulador financiero y yo estoy impartiendo este programa de educación financiera con el objetivo de enseñarte a descubrir tu potencial para generar ingresos pasivos durante un día, más o menos de 10 a 6 de la tarde, en cualquier ciudad de España. Me desplazo con un máximo de 4 jugadores, más el profesor que soy yo. Pues este programa de educación financiera incluye una jugada, es decir, el juego de mesa Cash Flow Game 101 para nivel iniciación, principiantes, una jugada Cash Flow Game 202
que es online, es más avanzado, aprenderás las técnicas avanzadas de inversión, con un mercado cuando sube los precios, cuando bajan, cuando hay crisis, cuando no hay crisis, es mucho más real, añade volatilidad a los mercados, de forma que es más parecido a la vida real, que es que el primer juego, ¿no? Que el 101, con el que solo estás aprendiendo los conceptos básicos, que está muy bien. También incluye un programa mentor, descubres la importancia de tener un mentor que te guía en tu camino a la generación de ingresos pasivos y hacia la libertad financiera, y todo esto está volcado en un curso en formato PDF. Y si te apuntas a este programa de educación financiera de un día, te regalo el análisis personalizado de tu plantilla de educación financiera antes y luego después del juego. Si quieres, esto es una página que está oculta en mi página web, por tanto puedes copiar este link, www.lopezmarketing.com/es/programa-medio educación-medio financiera. Si quieres hacer el programa de educación financiera, solo tienes que ir a este link. Simplemente para terminar, si tienes cualquier tipo de pregunta, recuerda que puedes ir a Facebook, www.facebook.com/consultoría López Marketing. Abre la cuenta, pincha like para que podamos estar en contacto y me envías las preguntas en la ventana de estatus y te responderé en breve. Gracias y que tengas un buen día y espero que pronto estés generando ingresos pasivos.